Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía, la escuela y sus retos. Estamos llegando a al programa número 54 y estamos muy contentos por lo que podríamos llamar como la atracción o la agitación que ha ido logrando, pues como las conversaciones que hemos tenido en los últimos espacios. Y entonces eso nos permite, creo yo, Ernesto, soñar con que en este podcast podamos alcanzar por lo menos los 350 suscriptores. Estamos llegando a los 340. Entonces, de una vez les dejo el reto. Si nos están escuchando desde ya, deje el like. Si no está suscrito, suscríbase. Más bien, si más adelante no le gusta lo que hablamos, anula la suscripción, pero que no sea que por olvido nos deje sin ese gesto que para nosotros, como he dicho en otras ocasiones, es muy útil porque es la forma que tenemos de que nuestros oyentes y nuestros amigos recomienden de manera indirecta a través del algoritmo este espacio a otras personas que tienen gustos similares o cercanos a los que tiene pues nuestra audiencia actual, nuestros oyentes actuales. Entonces, sin más preámbulo, Ernesto, quiero que hablemos en esta ocasión de las llamadas, al menos en el entorno colombiano, salidas pedagógicas, ¿cierto? De esas experiencias que diseñan los maestros, y solo las voy a describir, no las voy a definir, más bien ahorita hablamos qué son y con qué propósito se hacen y todo eso, pero es esto que solemos hacer mucho los maestros, que es llevarnos a nuestro grupo para el museo tal, para el parque tal, con una motivación muy concreta. Si esto es un recurso válido, para qué es bueno ese recurso, en cambio, qué responsabilidades no le podemos cargar a ese recurso, que hablemos un poquito de la oportunidad que son para un curso, lo que aquí llamamos las salidas pedagógicas. Bueno, para empezar, gracias por este espacio otra vez y gracias a nuestros oyentes e interlocutores. Nosotros seguimos contando con que ustedes se animen a ponernos comentarios, repreguntas o incluso disidencias, que son siempre muy bienvenidas respecto de lo que aquí estamos construyendo. Y ya en relación al planteamiento sobre salidas pedagógicas, lo primero que quisiera puntualizar de manera así categórica, no solo son válidas, creo yo, son definitivamente indispensables y cada día más indispensables. ¿Desde qué perspectivas? Todos sabemos que a partir de los años 70, pongámosle así, del siglo pasado, siempre la escuela lidió con el problema de cómo puede enriquecer el aula, como decíamos antes, las cuatro paredes, cómo puede trascender más allá de sus cuatro paredes. Esa es una digamos que es un mandato inscrito en el ADN de cualquier escuela, de cualquier pedagogía, de cualquier pedagogo, de todas las corrientes que usted quiera. Definitivamente el aula el aula, lo hemos dicho, es una estructura artificial que pretende simplificar en aras de la potenciación de su efecto formador, pretende simplificar los procesos culturales que le importan a la sociedad en donde está la escuela. Pero esa simplificación siempre tiene el riesgo de convertirse en simplista y peor aún en una degradación de los intereses que presuntamente tendría que emular.
Sí, convertir una simplificación en una reducción. Sí, alguna vez si yo pongo un pequeño estanque y recojo agua lluvia, maravilloso, y empieza a circular. Pero si no circula, si se queda ahí estancado, ¿a dónde llegamos? A la podredumbre. Una descomposición. Una descomposición, literalmente. De manera que no solo es válido, sino indispensables. Ahora, mucho más, si nos ponemos en los años 70 del siglo pasado. ¿Y por qué? Es arbitrario, pero voy a decir, en esos años 70, el mundo, el planeta Tierra, le guste o no le guste, a quien le guste y a quien no le guste, le ocurrió a Gaia, con todos sus habitantes adentro, los perros, los caballos, los elefantes y hasta los seres humanos, le ocurrió al planeta Gaia una crisis fundamental. No es ese nuestro objeto de estudio, pero con esa crisis que, pues, los que saben, los que pueden tener, los profesores de sociales, por ejemplo, saben que me refiero a la suspensión abrupta de la convertibilidad del dólar en oro. Eso año 71, creo, Nixon. Y a partir de ahí, ¿qué ocurrió? Una reconfiguración del planeta y de la humanidad, por la cual efectivamente los lazos de cohesión de las sociedades, de los territorios, de las fronteras nacionales, sobre todo las fronteras nacionales, se acabaron, se diluyeron. Y con eso ocurrió una cosa fundamental, la ciencia y la tecnología, que nunca estuvieron restringidas. Ninguna ciencia ni ninguna tecnología en ninguna cultura admiten constricción. Y ustedes saben lo que ha pasado con el experimento trágico de la Unión Soviética a ese respecto. De manera que ese pliegue de los años 70, yo lo leo como eso, como una explosión de todas las fronteras, y una de ellas, la más importante, las fronteras de las aulas. El grupo Federici, bajo la cabeza visible de Antanas Mockus, en los años 92, 3 tal vez, escribió su testimonio para ya terminar su trabajo. Es un libro que lo recomiendo, pero encarecidamente, a todos los que seamos maestros en este siglo XXI. Se llama Las fronteras de la escuela, y es muy importante. Pero ese libro no habla de las salidas pedagógicas, habla de la crisis de las fronteras. Y cualquiera pensaría que propone que entonces aulas abiertas o cualquier cosa como lo que hoy ha venido a llamarse homeschooling, ¿sí? No, entonces todas las fronteras de las escuelas son constricciones contra los pobres niños, ¿sí? No es posible que haya una escuela sin fronteras, como no es posible que haya una célula sin membrana. El arte, lo central, es que tanto la membrana de la escuela, sus fronteras, como la membrana de la célula tienen que ser permeables para no solo admitir, sino sobre todo promover y garantizar el intercambio del adentro con el afuera. Y es del adentro con el afuera, no del afuera con el adentro. Entonces, ya llegando aquí a las salidas pedagógicas, creo que es una de las estrategias, como digo, absolutamente indispensables para permeabilizar las cuatro paredes del aula sin derrumbarlas, porque no se puede, pues yo creo que no se tiene que derrumbar. Hay que abrirle ventanas y hay que abrirle poros
para que lo que ahí adentro construimos se expanda, vaya y busque en el entorno, porque no es en el medio ambiente abierto, no, en el entorno que le corresponde, en la ciudad literalmente. Ahora hay colegios, hay comunidades educativas que pueden darse el lujo de hacer salidas pedagógicas a Europa. Ese no es mi caso. pero la salida pedagógica a la alcaldía en el municipio más apartado y más primitivo, digámoslo en el sentido más ingenuo, más auténtico todavía, porque la alcaldía está al servicio de los 500 habitantes del pueblo, ¿sí? Salir con los niños desde la enseñanza del maestro, ir a conocer al alcalde, a conocer el recinto físico del consejo municipal, etc. Entonces, no sé si doy con el clavo. ¿Y cuáles son todas las salidas pedagógicas? Es la responsabilidad del maestro, de los maestros, pues del equipo docente, que eso no se convierta en una descarga del maestro. Ah, no, yo me los llevo a salida pedagógica al parque fulano. Y sí, vamos. Y hay que ir a los parques y hay que ir a divertirse en los parques de la ciudad, sí. Pero la responsabilidad es del maestro. Él no puede ir de turista, ni llevar a sus muchachitos de turistas. Lo que va diciendo Ernesto me hace pensar una cosa que pues que cuando yo tuve la ocasión de encabezar y planear salidas pedagógicas, pues siempre me llevaba una sorpresa. Siempre fueron sorprendentes para mí en una dirección. A veces la sorpresa era grata, a veces más bien me conducían a un despecho, y es que finalmente en la salida pedagógica siempre me pasaba una cosa, y es que lo que cautivaba la atención de los alumnos no era lo que yo pensaba que fueran a ver, ¿cierto? Entonces ahí como que en las salidas pedagógicas queda muy expuesto, sale a primer plano, porque la salida pedagógica finalmente, en tanto que, digo yo, pues están diseñadas, planeadas, incluso pues encabezadas por un maestro, pues también hacen parte del registro del aula, ¿cierto? Entonces, pero ahí en esa salida pedagógica sí que queda en evidencia como ese carácter caótico del aula. Entonces a veces era para mí difícil sacar lección no, siempre fue difícil, aun cuando la sorpresa fuera grata o la sorpresa fuera amarga por lo que finalmente atendieron los alumnos en la salida, pero cómo darle, o sea, desde dónde es decir, cómo puede sacarle provecho a la salida pedagógica al maestro, contando con que lo que va a llamar la atención de los alumnos siempre va a ser algo distinto a lo que le estaba esperando, o normalmente pues. Ahí hay mucha tela que cortar y voy a limitarme al bordito. Yo no creo que esas sorpresas que siempre, que con frecuencia ocurren, sobre todo ya sean amargas o gratas, como tú dices, esas sorpresas no son producto del caos propio, intrínseco del aula. No siempre, pues yo diría que en principio no son producto del caos intrínseco de la pulsación del aula, sino que, en mi opinión, pues no quiero hacer crítica de tu experiencia, pero mi actitud frente a eso es que el maestro, al elegir un destino concreto de una salida pedagógica, debería estar leyendo ese destino en función del conocimiento que tiene del desarrollo espiritual de su grupo, no de los individuos de su grupo, sino de su grupo.
Y cuando digo el desarrollo espiritual, digo, por ejemplo, digo concretamente, ¿cuál es el nivel de creatividad estándar del grupo? Ese nivel de creatividad estándar del grupo, como en alguna otra ocasión hemos conversado, digamos, se puede medir en la calidad y cantidad de preguntas que mis objetos de enseñanza desaten. Y ese es el tema. Si yo cuento con un X nivel de creatividad y salimos y allá las preguntas que se desatan están muy dispersas de las que yo me propuse como hipótesis didácticas, que es lo que espero que mis muchachos, con su actual estándar de productividad, estándar de grupo, puedan ir a interrogar en ese museo, en ese parque, o en esa institución, o en esa biblioteca, o porque aquí, bueno, hay experiencias muy lindas con niños de tercero, segundo, ir a las plazas de mercado con los merchantes, con los comerciantes de la plaza, y los niños llegan y, bueno, gozan muchísimo, pero eso, elegir qué voy a llevar a mis muchachos de 12 años o de 15 años, según, ¿sí? Siendo yo el profesor de estética, por decir un ejemplo, o de cualquiera otra, digamos que presumiblemente no tiene mucho que ver con una plaza de mercado, ¿sí? Ese es el riesgo que el maestro toma. Y entonces, claro, uno espera, uno diseña, es lo que yo llamo las hipótesis didácticas de mis objetos de enseñanza. El tipo de preguntas, el tipo de excitación intelectual que espero que mis muchachos pongan en juego en esa salida. Y así, pero en general, también cuando les traigo un protocolo de laboratorio, que los pongo a que hagan y a que experimenten X o Y cosas en la biología o en la química o en la física, pues es lo mismo. Yo siempre creo y sugiero que siempre hay que tener hipótesis didácticas acerca del tipo y calidad de preguntas que mis muchachos pueden derivar del contacto con ese objeto de enseñanza. El destino, los objetivos, el método de cómo llego, ¿sí? Porque puedo ir en metro, puedo ir en bus del colegio, puedo ir en que nos encontramos todos allá según la edad, etc. Todos esos detalles hay que articularlos en lo que yo llamo una hipótesis didáctica. Muy bien, Ernesto. Y en 2 minuticos más o menos que nos faltan, yo no sé si la pregunta que voy a hacer es válida, que creo que probablemente no lo sea, pero aún así me quiero arriesgar. Si usted me tuviera que decir, esta es la salida pedagógica que tuvo que haber tenido cualquier bachiller en su vida, ¿cierto? En la China, en la India, en Colombia o en Argentina, ¿cuál es esa salida pedagógica, ese lugar al que siempre hay que llevar a los alumnos? Sí, efectivamente no podría yo decir solamente una directriz genérica y abstracta. La escuela debe, eso sí, estoy convencido, debe arraigar a sus alumnos en el territorio. ¿Qué es el territorio? Bueno, usted decida. Pero en el territorio, por ejemplo, hablando de la Estrella Antioquia, el municipio de la Estrella en sí ya son unas cuantas kilómetros cuadrados, pero no es el espacio físico ni únicamente ni principalmente, es la apropiación que la colectividad, que la ciudad hace del territorio con sus ventajas, desventajas. Pero además el municipio de La Estrella está
en el Valle de Aburrá, pero no en cualquier parte del Valle de Aburrá, en lo que se llama el sur del Valle de Aburrá. Y ahí está el río Medellín y está bueno, el nacimiento del río Medellín, que es vital. Es imperdonable que nuestros muchachos, todos los que viven en el Valle de Aburrá, las escuelas no los llevemos a enhebrar su vida con el río. Y eso es lo que nos ha pasado, efectivamente. Bueno, Ernesto, y lo otro que quería preguntar antes de despedirnos es lo siguiente. Yo creo que siempre que un maestro saca a un grupo a una salida pedagógica, hace un protocolo, bien sea que lo formalice o que apenas lleve una idea pues en su cabeza, pero siempre lleva unas intenciones. ¿Cuál es la pregunta que sí o sí tiene que haber en ese protocolo? O sea, ¿qué es lo que el maestro tiene que sí tener claro a la hora de embarcarse en esa aventura que es sacar a los muchachos de la escuela? Bueno, eso es, pues, me voy a refugiar en lo que acabo de decir. Siempre es el territorio, siempre, siempre. Yo lo llevo al museo de la Universidad de Antioquia, pero no es al museo, es a un referente vital del territorio. De manera que la pregunta o la respuesta o la propuesta es siempre, siempre, el objetivo grande es llevar al alumno, a los alumnos, a arraigarse en el territorio, a establecer raíces en el territorio que habitan. Muy bien. Yo creo, Ernesto, que con eso queda cumplido el propósito del capítulo de esta semana. Me gusta mucho que volvimos a estar dentro de los 21, 22 minutos que nos hemos comprometido siempre y que estuvimos bastante laxos en los últimos tiempos, pero creo que ya estamos retomando la senda que es. Entonces, pues aprovecho como siempre para agradecer a los nuevos suscriptores, a quienes nos dejan sus comentarios, bien sea público o privados. Eso no nos importa mucho porque finalmente la idea es darle aire y mantener la conversación como tal, como una conversación. Entonces, agradecimientos, por supuesto, también, como siempre, a Cocultura, que es la empresa solidaria que sostiene este proyecto y todo lo que hacemos desde el ISP. Y los esperamos entonces el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.